tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, hoy martes 4 de abril del 2017. A ver, los temas venían siendo, claro, afortunadamente, ¿no?, con mayor tranquilidad. El tema climático está siendo superado, empieza obviamente, bueno, todavía hay que estar alerta, nos han dicho hasta las primeras 2 semanas de abril, pero la cosa está mejor. La situación en Piura sigue siendo complicada en el norte del país, pero toca ya, primero, atender a los que están todavía en una situación de emergencia y luego empezar justamente a evaluar la situación, cómo queda el país, y a partir de ahí justamente trabajar la reconstrucción. El otro tema era justamente lo que habíamos visto el día de ayer, el tema Odebrecht, que de alguna manera había sido desplazado legítimamente justamente por la emergencia que había que atender, que todavía hay que atender, repito, pero con el allanamiento y la captura, el allanamiento de las casas del presidente, el gobernador regional Félix Moreno, y la captura también de Gilad Shalit, vinculado justamente a este tema de Félix Moreno y de la corrupción de Odebrecht por una de las obras, la vía Costa Verde. Obviamente el tema nuevamente había aparecido. Félix Moreno el día de hoy brindó una conferencia de prensa, si es que a eso se le puede llamar una conferencia de prensa, porque brindó declaraciones, dijo un bururú, un barará, no he recibido ni un sol, ni un dólar, ni un real, y al final se fue volando. Pero piensa en polvorosa y no dijo absolutamente nada. Y yo creo que lo que resume la actitud de Félix Moreno y de la gente de Chimpún Callao en justamente la provincia constitucional del Callao, en esa región, la resumió muy bien una persona que estaba justamente en esa conferencia de prensa, en esa reunión, ¿no?, en esa alocución única que dio finalmente Félix Moreno, porque repito, él no permitió las preguntas de la prensa, así que eso no puede ser pues una conferencia de prensa. Pero lo que dijo y lo que para mí resume bien lo que fue la situación y lo que es el talante, ¿verdad?, de Félix Moreno frente a esta denuncia, es esa frase que se la voy a mostrar más adelante cuando toquemos el tema, porque también vamos a conversar al respecto con Jonathan Castro. Él es periodista de Ojo Público, quien también ha sacado una información, una investigación respecto a ese tema. Otro tema que la verdad no estaba en la agenda, pero que hoy, a partir de una conferencia de prensa en el Congreso de la República, con palabras muy fuertes, ¿verdad?, y además atacó directamente a Fuerza Popular y los tildó a todos de homofóbicos. Me estoy refiriendo al congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto Belaunde. ¿Y esto a qué se debe? Porque dentro de la Comisión de Constitución del Congreso, pues se derogó el decreto legislativo número 1323, que proponía fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Aquí tengo justamente, ¿no?, que decía lo siguiente: la norma aprobada por el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas por el Parlamento fue publicado en enero pasado. Contemplaba castigar con mayor severidad los crímenes de odio que se cometen contra la comunidad LGBTI. Pero, claro, no solamente los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI, sino también hablaba de todo esto. Dice: ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, según el referido decreto. Fuerza Popular ha dicho que no. Y claro, no entró a un tema de fondo. Dijeron que era por una cuestión de forma, que es lo que decían, que estos decretos legislativos, este decreto legislativo en particular, de alguna manera no cumplía con las facultades que se le habían dado al Poder Ejecutivo para legislar extraordinariamente. Recordemos que fueron varios temas. Y claro, entre ellos, lucha contra la corrupción, el tema de inseguridad ciudadana, y justamente dentro de esa figura de inseguridad ciudadana es que el Ejecutivo planteó este decreto legislativo 1323. Bueno, dice, han excedido las facultades que se le dio al Poder Ejecutivo, por lo tanto se tendría que derogar, y esa fue la decisión de los congresistas de Fuerza Popular al interior de esa comisión. Vamos a estar, o estamos buscando el enlace, porque habíamos quedado con el congresista Miguel Torres, justamente de Fuerza Popular, quien preside la Comisión de Constitución, dicho sea de paso, para que nos dé su punto de vista, pero estamos enlazados ya con la congresista del Frente Amplio, Indira Wilca, quien también formó parte de esta conferencia de prensa en la que participó Alberto Belaunde, y que pues tuvo esta crítica frente a la posición de Fuerza Popular. Congresista Wilca, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches.
Congresista, cuéntenos un poco, ¿por qué esta conferencia de prensa y por qué, digamos, no esos calificativos graves contra la posición de Fuerza Popular? A ver, sí, la conferencia de prensa la dimos después de haber estado en la sesión de la Comisión de Constitución, que como tú bien has visto, hoy día se adoptó por mayoría y por una mayoría además integrada sobre todo por los congresistas de Fuerza Popular, eliminar del decreto legislativo 1323 todos aspectos que nos parecían importantes porque fortalecían una serie de sanciones a delitos de violencia de género que, bueno, se vienen dando en nuestro país. Criterios que se han eliminado del decreto y que estos tipos que se han eliminado tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, el debate que nosotros tuvimos ahí, de nuestra parte, de quienes defendíamos que el decreto se mantuviera tal cual, una serie de consideraciones que lo que plantea que el decreto en ningún momento había excedido las facultades que nosotros hemos dado al Ejecutivo. Como tú recordarás, el año pasado se solicitaron esas facultades y uno de los puntos para los cuales se habían pedido las facultades de legislar era justamente combatir la inseguridad ciudadana. Entonces, uno de los puntos de la ley autoritativa, la ley 30506, se señala en su artículo segundo que se daba facultades para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, que es justamente lo que se ha hecho en el 1323, es en algunos casos crea delitos que no estaban bien tipificados, como puede ser el delito de trabajo forzoso, el delito de explotación sexual, que ahora están en el Código Penal a partir de este decreto. Congresista, discúlpeme, le estoy escuchando un poco mal, no sé si podría hablar un poco más lento, me hace recordar a ese conductor de las 11 de la noche que habla todo apurado. Poquito más despacio, por favor. Estoy en un lugar donde hay bulla. Pero, a ver, lo que yo te decía es que el decreto establecía una serie de modificaciones a nuestro Código Penal para mejorar las sanciones a una serie de delitos, ¿no es cierto?, para luchar contra la inseguridad ciudadana. Uno de estos delitos que se han planteado en este decreto tenía que ver con, además, precisar en qué causantes se generaban justamente este tipo de actos de violencia, ¿no? Una de las causales que hemos dicho que tenía que visibilizar, que se ha colocado, es justamente la causal de delitos de violencia y delitos de crímenes de odio en los casos de identidad sexual, de identidad de género y orientación sexual. Entonces, esto es lo que se ha explicado. ¿Qué ha argumentado el fujimorismo el día de hoy? Colocar estos criterios, estas dos variables, excedía las facultades que dio el Congreso de la República. En algunos casos también, algunos de sus congresistas señalaban que colocar estos dos aspectos era inconstitucional. Entonces, nosotros hemos planteado que esto no es así, lo hemos argumentado además. La ley que da las facultades señalaba que el Ejecutivo tenía la potestad de modificar el Código Penal para mejorar justamente la tipificación de estos delitos y sancionar adecuadamente a aquellos que estuvieran generando estos hechos de inseguridad ciudadana. Entonces hay que recordar que la población LGTB es una de las más vulnerables de nuestro país, es una de las que requiere mayor protección. Los crímenes de odio no son algo que nos estemos inventando, o sea, es algo que ocurre realmente. Estas personas que por su condición de tener una orientación sexual o una identidad de género diferente a la de la mayoría, sufre ataques, incluso llegando hasta ser asesinados por este tipo de situaciones. Entonces, resultaba importante que hubiera en nuestro Código Penal sanciones específicas, claras, correcto, que a los correcto, sancionarlas adecuadamente. Ok, congresista, yo solamente quiero entender, entonces, digamos, el decreto legislativo incluía todos estos móviles, ¿no? Intolerancia, discriminación, pero Fuerza Popular decidió únicamente eliminar el tema de orientación sexual e identidad de género, o simplemente dijo todo el decreto legislativo, pues, excede las facultades. Lo que hay, y por eso creo que también está preocupación de muchos congresistas, y creo que no estamos exagerando cuando decimos que detrás de esto puede haber un móvil de intolerancia a las diferencias, a las minorías. Es que lo único que está retirando el decreto legislativo es lo concerniente a identidad de género y orientación sexual. No se han retirado las otras causales, otros agravantes que también están en la norma, y esto es de desear, porque se está excluyendo la posibilidad de legislar justamente para estas minorías. Correcto. Congresista, desgraciadamente, Anita, yo no sé si tú estás escuchando, yo no estoy escuchando absolutamente nada. Congresista, desgraciadamente tenemos que cortar la comunicación, congresista, porque está muy complicada la situación. Por favor, probemos antes de... Vamos con Miki Torres, por favor. Gracias, congresista Wilca. Creo que se entendió, ¿no?, dentro de lo que se pudo entender, la posición. Tenemos al congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres. Congresista, buenas noches.
Cristian, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. A ver, congresista, no sé si pudo escuchar, pero claro, lo que plantea la congresista Wilca es que efectivamente no se excedían las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo y también, claro, ella decía, ¿por qué si se han excedido, por qué no derogar todo el decreto legislativo y no únicamente la figura de orientación sexual e identidad de género? Y que a partir de ahí justamente la duda de la congresista Wilca y de otros congresistas de que efectivamente podría haber una posición de, digamos, de homofobia o algún tipo de discriminación. No he podido escuchar, Cristian, a la congresista, sin embargo, agradezco la oportunidad para hacer la precisión que el día de hoy lo que la Comisión de Constitución ha hecho es lo que venía haciendo desde las últimas semanas, pronunciándose respecto a si es que el Ejecutivo ha cumplido con la forma. No hemos tocado el tema de fondo, hemos hablado si es que ha cumplido con el tema de forma al respetar la constitucionalidad y los alcances de la delegación de facultades que nosotros hicimos. En ese sentido, la revisión que nosotros efectuamos tanto en el grupo de trabajo presidido por la congresista Úrsula Letona, así como la Comisión de Constitución, fue verificar si es que el Ejecutivo nos había pedido facultades para legislar en esta materia, en la materia de género. Y nosotros revisamos la ley autoritativa y no encontramos. Revisamos la exposición de motivos y tampoco encontramos. Revisamos cada una de las presentaciones que tuvieron los ministros en las distintas comisiones del Congreso de la República y no hemos encontrado una referencia al tema de género. Lo que es importante que señalemos, y atendiendo a la inquietud que me has indicado, es que el decreto legislativo 1323 no ha sido derogado en su totalidad. De hecho, fue convalidado casi respecto a todo el decreto, en especial en lo que se refiere a protección de grupos vulnerables a través de los delitos de feminicidio, lesiones, violencia contra las mujeres en la familia, maltrato, explotación sexual y esclavitud. Temas, Cristian, que sí nos pidieron expresamente. ¿Por qué? ¿Por qué expresamente? Porque así lo manifestaron en el proyecto de ley que solicitaron la delegación de facultades, porque así se lo consignó en la exposición de motivos, porque así se consignó en la exposición que hacían los ministros en cada una de las presentaciones en el Congreso. Lo que la población tiene que entender, Cristian, es que cuando el Congreso delega las facultades, no es para entregarles una carta en blanco, un cheque en blanco al Ejecutivo, sino que el Ejecutivo dice, oigan, señores congresistas, quiero que compartan la facultad de legislar conmigo para hacer A, B, C y D. Y cuando nosotros entregamos eso, la Constitución señala y la sentencia del Tribunal Constitucional señala que la delegación tiene que ser... Sí, correcto. Esa parte, congresista, esa parte me queda clara, pero lo que yo no entiendo es por qué usted le adjudica a Fuerza Popular el tema de la orientación sexual y la identidad de género a un tema de género que debió haber sido expresamente incluido en esa justamente en esa explicación que le dio el Ejecutivo. ¿Acaso en esa explicación que usted dice que le dio el Ejecutivo hablaban de discriminación por origen, por raza, por religión, por filiación, por edad, por discapacidad? Bueno, te preciso, Cristian, que la modificación que nosotros hemos hecho, hemos tenido que retirar todas esas referencias que acabas de mencionar, porque no hicieron referencia específica sobre la materia. Ok, buen punto. Entonces, ustedes han eliminado... Sí, pero yo le quería preguntar, porque acá hay un párrafo que dice, ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad. Todo ese párrafo ustedes lo han eliminado. Ha regresado a lo que estaba concebido en el artículo 323 sobre discriminación e incitación a la discriminación original, antes de este decreto legislativo 1323. Porque tal como tú lo has señalado, nosotros pudimos observar que en ninguno de estos temas específicos se había efectuado una delegación expresa, entonces hemos preferido llegar al punto inicial del artículo 323. Y ojo, Cristian, esto de acá, y esto también la población lo tiene que saber, no implica que no vayamos en un futuro a discutir el tema de fondo. Es más, en la exposición que nosotros hemos hecho el día de hoy, hemos sido total y absolutamente claros en señalar que no nos estamos refiriendo al tema de fondo. Mañana el Poder Ejecutivo, mañana cualquiera de los 130 congresistas puede presentar un proyecto de ley y que nosotros abiertamente lo vamos a poder discutir, debatir y tomar una decisión al respecto. Es importante que sepamos que nosotros estamos exigiendo el respeto a la Constitución, el respeto a los marcos de la delegación de facultades por una sencilla razón.
Yo creo que todos los peruanos nos merecemos el derecho a discutir el tema, a debatir el tema abiertamente. No que se haga en cuatro paredes y que, como lo he dicho, no me parece que nosotros recibamos legislación de contrabando. Okay. No solamente en este tema, lo hemos dicho ya en varios temas, en temas de salud, en temas de trabajo, en temas que en realidad no fueron delegados. Congresista, pero a ver, claro, eso suena muy bonito, pero digamos, en la práctica, en el periodo congresal anterior, Fuerza Popular votó en contra de legislar sobre los crímenes de odio. Es decir, claro, está bien, yo lo entiendo lo que usted me dice, pero hay un antecedente respecto de Fuerza Popular. Entonces, digamos, no parten de una posición neutral. Ustedes anteriormente, como bancada, ya han tenido una posición frente a este tema. Y el otro fue lo que usted mismo me mencionó el día viernes respecto a los comentarios que habrían recibido. Estoy hablando ahora de la ley de medios propuesta por la congresista Aramayo Letona, de una recomendación de la Defensoría del Pueblo que ustedes habían hecho suyas. Es más, usted me pidió el reconocimiento para Fuerza Popular al respecto. En este caso, Defensoría del Pueblo les ha recomendado más bien que se aprueben justamente el tema de género y de identidad sexual, pero más bien ustedes en este caso no han oído a la Defensoría del Pueblo. Por dos razones muy sencillas, Cristian. Primero, para responderte el tema de la Defensoría, porque la Defensoría se está refiriendo al tema de fondo. Y en el tema de fondo, nosotros no hemos entrado a discutir. Okay. Nosotros lo que estamos hablando es el tema de forma. Okay. Diga que el defensor del pueblo, ojalá lo pueda hacer, emita un pronunciamiento respecto a si es que el Ejecutivo puede legislar sobre una materia que no fue delegada específicamente. Ok, y sobre el tema de fondo hay un antecedente, y eso también de alguna manera podría haber legitimado la denuncia de los señores del Frente de Peruanos por el Cambio. Importante la precisión que haces, y yo respondería de la siguiente manera. Primero, este es un tema, cuando veamos el tema de fondo, es un tema de conciencia, un tema de principio, un tema de valores, en donde Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori ha dejado claramente que vamos a tener libertad plena para poder hacer una votación de manera individual, de manera independiente. Yo no sé cómo habrá sido el anterior Congreso exactamente la votación. Yo la verdad es que tengo dudas de que los 36 congresistas, que todos hayan votado como lo señalan, yo les pediría que hagan una revisión, porque lo que tengo entendido, hubieron posiciones independientes. El día de hoy somos 72, Cristian. Hay muchos más participantes dentro de la bancada, y estoy seguro de que cuando se analice el fondo, cuando entremos a discutir sobre el fondo, más de uno va a tener alguna posición distinta a la mayoría. ¿Le puedo preguntar la suya, congresista, a priori? Sí, y yo te voy a responder que estoy dentro del grupo de personas en donde está construyendo una posición. Yo no te puedo decir en este momento que estoy a favor o que estoy en contra. Yo quiero escuchar las razones a favor, quiero escuchar las razones en contra. Pero eso sí, quiero que tengamos muchísimo cuidado, porque ¿sabes qué es lo que sí me da miedo, Cristian? Es que se apruebe una norma en donde pongan un delito, o que pongan como delito, que tener una preferencia o hacer una distinción puede generar la comisión de un delito. Claro, si tú me dices, como originalmente siempre ha sido este tipo penal, este delito, que discriminar te puede llevar a la cárcel, yo tengo claro qué cosa es discriminar. Pero cuando a mí me traen algo y me dicen, oye, si tú tienes una preferencia, o si tienes una preferencia, imagínate, también te pueden considerar como un delincuente, creo que sería bastante delicado. Creo por eso que debemos discutirlo, creo que debemos hablar, conversar y alturadamente. Correcto. Ojo, he escuchado el día de hoy y me da muchísima lástima, muchísima pena algunos congresistas que nos han indicado algunos adjetivos que no corresponden. Correcto. Yo creo que en ningún momento les hemos dado derecho y nos pueden tratar de esa manera como para poder decirnos que tenemos alguna forma de proceder, cuando en realidad ha quedado clarísimo. Homofóbico fue lo que le dijeron, pero bueno, eso justamente se discutirá y a partir de los actos finalmente la gente tomará una decisión. Congresista Torres, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti. Gracias. Bien, justamente para conversar al respecto estamos con Joseph Campos, Aníbal Quiroga, ambos abogados constitucionalistas. Muy buenas noches, señores, gracias por estar aquí. A ver, la primera pregunta es, digamos, ¿hay un espacio para la interpretación o es un hecho lo que plantea Miguel Torres, el Ejecutivo excedió sus facultades? ¿Cómo lo ves tú, Joseph? Lo que pasa es que el Ejecutivo, la posición que él tiene choca con algunas definiciones
que ya el Tribunal Constitucional ha dado de lo que significa seguridad ciudadana. Que primero no es un concepto de precisión único ni definido, o sea, lo que lo ha definido el Tribunal Constitucional es como un estado de protección para preservar derechos, de tal manera que siendo el tema de que el tema de la identidad de género una causal de una violación a un principio de derecho que es la igualdad, podríamos entender que tranquilamente la facultad no ha sido excedida. Porque de alguna manera lo que no se ha hecho es crear estrictamente un nuevo delito, sino interpretar nuevas causales que incluso pudieron haber sido manejados dentro de lo que ya existía, pero que su precisión o su independización no ha hecho daño ni ha creado una situación que uno pudiera decir que ha generado una nueva situación, ¿no? Simplemente yo creo que la facultad estuvo bien observada, ¿no? La facultad, ¿en qué sentido? O sea, cuando se habilita estos supuestos de este 1323 se hizo al amparo de la delegación en materia de seguridad ciudadana. Así es. Y la seguridad ciudadana no es un concepto preciso. Está definido por el Tribunal Constitucional como un estado de protección por el Estado para la preservación de determinados derechos. Entonces, digamos, no es del todo falso lo que ha dicho Miguel Ángel Torres, pero al mismo tiempo es un tema de interpretación. Podría también interpretarse, es decir, con la... o sea, es un tema interpretativo. Y por cierto que de alguna manera existen criterios de interpretación, no solo de las normas, sino en general, que nos obligan a que aquella interpretación que maximiza derechos es la interpretación que se recoge. Y en este caso no se han maximizado esos derechos. Si entendemos que sea protección penal a un supuesto o una causal de violación al principio de igualdad por identidad de género o por orientación sexual, se ha maximizado el derecho, porque ha precisado que no solamente son... Eso hizo el Ejecutivo. Mal entonces en recortar justamente esos derechos desde el punto de vista de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución. Y además creo que lo ha hecho de manera no necesariamente buena, porque cuando yo estoy viendo aquí cómo es el texto de la modificación, en realidad no es que se haya preservado los demás artículos que ya han sido modificados. Cuando uno modifica puede adicionar o puede reducir o puede crear nuevos tipos. Lo que ha hecho la norma es que primero deroga el artículo 1 y segundo, el segundo disposición dice pero manténgase el texto anterior del artículo 46 y el artículo 323, con lo cual no se refirió nada más, porque cuando deroga el artículo 1, las normas que, por ejemplo, el tema de feminicidio, lesiones graves y lesiones leves, que son artículos modificados íntegramente, como ya fueron modificados, hay un efecto derogatorio que cuando se deroga el artículo 1 no es que se reviven las normas que preexistieron. Entonces, es un proyecto de ley que adolece una deficiencia técnica absoluta. O sea, lo que está haciendo, ellos han creído que con el segundo artículo del proyecto aprobado en la comisión preservaban todo, y no es así, porque lo que están haciendo es que... o sea, por quererse tumbar el tema de la orientación sexual y la identidad de género, también están quitando otras cosas que estaban justamente en ese decreto. Sí, porque si uno lee el artículo 2, ¿no?, que es lo que eventualmente yo puedo inmediatamente leer, y acá lo tengo, porque la verdad que no ha sido un acceso sencillo, menos mal que ¿cómo se llama? Aníbal ha sido tan gentil de dármelo. El punto es que dice aquí, artículo 2, ¿no? Bueno, artículo 1, derogues el artículo 1 de esta modificación, ¿no? De todos. Y segundo dice, restitúyase la vigencia del literal D del numeral 2 del artículo 46 y el artículo 323 del Código Penal y sus modificatorios derogatorias vigentes hasta la dación del decreto legislativo 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, y no dice más. Y que este artículo 1 tiene 108 feminicidios, tiene lesiones graves, lesiones leves. Se han quedado cortos entonces. Déjame ir por favor con Aníbal Quiroa y regresamos sobre ese punto. Aníbal, ¿coincides con Joseph? Bueno, en alguna medida sí, ¿no? Lo que pasa es que hay un debate ideológico y hay un debate técnico, ¿no? Empezando por lo segundo, el problema con las facultades delegadas es que siempre el Ejecutivo tiende a excederse. Yo no he estudiado específicamente el caso de esta norma, de si se excede o no se excede, pero podría excederse. Yo sí estudié el caso, por ejemplo, del INEM, y claramente el tema del INEM no estaba dado en las facultades legislativas. Entonces, la regla general es que el Congreso debe legislar. La excepción a esa regla es que el Congreso puede delegar algunas facultades legislativas en el Ejecutivo
por materia específica y por un tiempo también señalado. Y entonces, claro, el Ejecutivo está apoderado por el Congreso y tiene que limitarse a ese poder, a ese mandato, legislar sobre lo que se le ha dado y legislar en el plazo que se le ha dado. Pero siempre, y eso desde la época en que se crearon los decretos legislativos, el Ejecutivo tiende a excederse. Hay una función centrípeta que hace que... ¿Pero lo hacen adrede? Lo hacen porque les gusta legislar y porque el Congreso no legisla y porque compiten con el Congreso. Pero también bajo esa premisa de que pide poco está loco, o sea, ellos piden de más siempre sabiendo que les puede acotar el Congreso. Pero solo pueden legislar constitucionalmente sobre aquello que se les da. Okay. No pueden hacerlo más. Y de hecho el Tribunal acaba de sentenciar, el Tribunal Constitucional, un decreto legislativo anterior, del gobierno anterior, en que se le dan facultades excesivas a la DICAPI versus la Autoridad Portuaria Nacional. Entonces, siempre ocurre esto, ¿no? Ahora, en el caso específico, la pregunta es, ¿cómo se interpreta las facultades delegadas en materia de lucha contra la seguridad ciudadana? Si uno hace una interpretación extensiva, diría sí, cualquier modificación al Código Penal implica la lucha contra la seguridad ciudadana, que es lo que dice Joseph, es lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero las facultades legislativas no se interpretan excesivamente, se interpretan restrictivamente, solo en aquello que específicamente. Y en caso de duda hay que ser restrictivo. Si te queda la duda de que si te lo han dado o no, tienes que entender que no te lo han dado. Y entonces técnicamente el congresista Torres tendría razón. Si no le han dado facultades para legislar el Código Penal en materia de regular temas de género, porque él dijo, o temas de género, temas de discriminación sexual o temas de opción sexual, entonces no se lo han dado, y si no se lo han dado es un contrabando hacerlo de esta manera, más allá de que sea una lucha legítima y que sea una lucha plausible. Correcto, pero sí tendría razón en decir, bueno, vengan a través de un proyecto de ley para discutir el tema en el Congreso. Entonces, ¿por qué hacer una norma tan importante de contrabando? Hay que plantear en el Congreso y hay que hacer un debate, que es lo que entiendo está pidiendo el congresista Torres, y no me parece, desde el punto de formal, que le falta razón. Ahora, ideológicamente, sí, digamos, desde el punto de vista conceptual, es un tema plausible, porque hay gente que es asesinada, hay gente que es agredida por su orientación sexual, hay gente que es discriminada por su tema de género, y hay una realidad. Pero ideológicamente también podríamos plantear que Fuerza Popular se ha convertido hace mucho tiempo ya en una fuerza o en un partido político conservador, en el cual de alguna manera protegen estas figuras. Hemos visto que en campaña también siempre han apoyado pastores evangelistas que tienen un discurso por ahí discriminador, un tanto retrógrado o conservador, para no hacer ningún adjetivo calificativo. Pero tienen la mayoría del Congreso, sí. Ese es el problema. Entonces, si tienen la mayoría del Congreso y eso no se va a poder aprobar, no resulta constitucional sacarle la vuelta a la norma y meterlo por debajo de la alfombra. Si es que eso hubiese pasado, ¿no es cierto? Okay. Técnicamente tendrían razón. Entonces hay un debate entre lo técnico y lo ideológico. Lo ideológico sí me parece plausible, me parece muy bien, pero no me parece bueno que lo esté metiendo debajo de la alfombra, aprovechando facultades delegadas, como claramente pasó en el caso del INEM, ¿no? Claro, claro. La pregunta sería si es que Fuerza Popular lo ha hecho únicamente por este tema no técnico, o si es que han aprovechado de que mi ideología como Fuerza Popular y el tema técnico coinciden, enhorabuena, es decir, en una situación similar. También, que más bien favorezca su punto de vista ideológico, ¿serían tan ceñidos a la parte técnica? Lo que pasa es que tengo la impresión, y lo he dicho con Congresista Torres entre líneas, que ellos como partido político tampoco tienen una posición clara, una opción única, y he dicho, habrá que verlo como una cuestión de conciencia, lo dijo claramente. Sí, sí. Eso quiere decir que cada uno está libre de opinar. Probablemente Kenji va a decir es un buen punto, ya lo dijo, además el pastor va a decir B, sí. ¿no? Entonces ellos mismos no tienen una posición clara respecto a eso. Ahora, respecto del tema puntual técnico que comentaba Joseph, ¿no? De que finalmente incluso lo habrían hecho mal, más allá de que, claro, ellos sienten que se han excedido el Ejecutivo, pero que a la hora de corregir el tema, bueno, esto deroga, vuélvase al párrafo inicial o qué sé yo, ahí también han actuado mal. ¿Tú ves esa...? Sí, claro, Joseph tiene toda la razón, porque la norma derogada no revive la norma que fue derogada. Entonces, si solamente están derogando la frase que se refiere al tema de género y al tema de opción sexual, claramente hay una deficiencia, porque están dejando vigente todo lo demás del decreto legislativo. Clarísimamente están apuntando a esos dos temas, nada más. Ok, me queda claro, Joseph, perdón. No, yo creo que más bien no es que queda vigente todo, lo peor de todo es que, de acuerdo a este texto, vamos a quedarnos sin feminicidios, lesiones graves, lesiones leves, la excusa absolutoria, atentado contra la libertad de trabajo, el maltrato, la explotación sexual, esclavitud de otra forma, todo esto se va a ir. Queda out justamente por este tema. ¿Coincides con eso, Aníbal? Va a quedar, claro, sí. Va a quedar vigente la versión original del código. ¿Cómo? No va a quedar vigente porque ya está derogado.
O sea, ese es el punto. La norma dice acá claramente, restitúyase la vigencia anterior. No, dice la restitúyase la vigencia, mira acá dice, restituye la vigencia literal del numeral 2 del artículo 46, primer tema. Segundo, del artículo 323 del Código Penal y su modificatoria, la modificatoria del... Bueno, pero me imagino que esa no es la voluntad, no el espíritu de la Comisión de Constitución. ¿Qué tendría que hacer la Comisión de Constitución para que no vaya a suceder lo que tú planteas? Rehabilitar todas estas normas que la deja al costado precisamente por haber hecho las cosas tratando de quedar bien con el Dios y con el diablo. ¿Por qué dices que tratando de tratar Dios con el diablo? Porque parece que con Dios no ha quedado bien, o con el diablo, como tú quieras decir. Lo que él quiere decir es lo siguiente, o sea, él ha querido realmente limitarse a derogar solamente las palabras, claro, identidad sexual, el agravante en la parte de identidad sexual y... Perdón, orientación sexual, claro, y identidad de género. Y el tema del tipo del 323. Pero para hacer eso lo hizo mal, porque en realidad cuando ha modificado por esta norma, no queda nada de lo anterior. Entonces, cuando vuelve a derogar esta norma y rehabilita solamente el artículo 46 y el 323, todo lo demás queda en el aire. Ok, pero eso se puede corregir en la Comisión de Constitución, digo yo. Bueno, esto supuestamente lleva al Pleno, ¿no? O sea, con lo cual lo que yo voy es que yo sí creo, y eso discrepo fraternalmente con Aníbal, en el sentido de que no estoy interpretando maximalistamente, porque el seguridad ciudadana es como un concepto por llenar, ¿no? Vía interpretación, como es dignidad. ¿Qué dignidad? Es un tema que uno lo va construyendo vía interpretación. La seguridad ciudadana ha sido definido como un marco, que es un marco de protección por el Estado para la preservación de los derechos. Esta norma del artículo 46 y 323, cuando le da protección penal a los supuestos por el cual a la igualdad, a partir de penalizar la discriminación por orientación sexual y por identidad de género, está reforzando el principio de igualdad. Entonces, lo que uno puede decir es que el tema de seguridad ciudadana puede entenderse como esto. Yo creo que sí. Bueno, pero ahí ya lo vemos que sobre la mesa es un tema de interpretaciones. Aníbal tiene una, tú tienes otra, ellos tienen finalmente interpretaciones distintas y ellos tienen 10 votos más que los 6 en la comisión. Punto, ganaron. Que no sea un tema de interpretación. Digo, al contrario, es un tema interpretable. Lo que pasa es que las facultades delegadas no son interpretables, son taxativas, como las normas penales, como los impuestos y como las normas de sanción y restricción. No admiten interpretación extensiva. Es lo que es. Te dieron esto, solamente te dieron esto. Ahora, yo entiendo que esto en realidad es toda la mesa, porque es el conjunto y es un tema macro. Bueno, ese es un tema interpretativo válido, pero que no rige para el tema de las facultades delegadas. Bueno, entonces, finalmente se acabó. Con los 10 votos, esto queda así y así quedará. Pero además está inspirado en un temor que mire, en primer lugar, las protecciones penales no definen qué es mejor o menor derecho, para comenzar, que es una cosa que yo también encuentro a modo de un grito de histeria por las calles. La segunda es que siento que la bancada fujimorista siente que con esta palabra, distinción, y lo que está señalado expresamente en el título penal 323, le preocupa que la palabra distinción señalada en el artículo 323 les puede afectar por su clara posición, ¿no? Porque más allá de que ellos digan que no tienen una opinión al respecto, de bancada, sino que es un tema de conciencia. De verdad que yo hasta ahora no he visto libertad en votación por parte del fujimorismo, siempre han sido monolíticos, ¿no? En sus votaciones. Pero lo cierto es que probablemente, y está claro de que en la bancada fujimorista hay un gran grupo conservador, ¿no? Evangélico, que eventualmente después puede entender que su opinión discrepante con el tema de ideología de género o tener una posición adversa con las posiciones de la comunidad LGTB le pueda finalmente penalizarse su posición adversa y diferente. Y eso no es posible, porque en realidad la distinción a la que se refiere... Pero entonces, solamente para terminar, desgraciadamente, tiempo de mañana, ¿tú de alguna manera estarías de acuerdo con la posición que ha tenido el congresista Alberto Belaúnde y la pantalla del Frente Amplio en criticar de esta manera, como lo hicieron, la actitud de Fuerza Popular en la comisión? Lo que yo creo, más que estar de acuerdo con decir que quitarle la protección penal a esto lo convierte en un tema inconstitucional, eso no lo creo. Lo que yo creo es que efectivamente la palabra seguridad ciudadana, por ser un concepto indeterminado, sometido a interpretación, admite la posibilidad de este tipo de normas penales. Uno. Y dos, yo sí creo que, insisto, y volviendo al tema, que hay un problema de técnica
que finalmente, de no corregirse esto, al final nos quedamos más desamparados todavía. Aníbal, tengo que terminar, para terminar tu posición. No, eso, yo creo que esto merecería un debate en el Congreso importante y una ley específica sobre la materia. Es una comunidad minoritaria que requiere protección, ¿no? Ahora, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo constitucional, no hay que forzar las cosas, pero yo creo que es un debate que tiene para largo y que como digo, son derechos altamente respetables que merecen protección por parte del Estado. Correcto. Señores, muchísimas gracias, un placer. No les he preguntado, bueno, he leído tu columna sobre la ley de medios, pero ya conversaremos contigo. Yo sé, a mí me la impresión, tu posición me quedó clarísima, ¿no? En contra, justamente, hay muchos temas inconstitucionales. Hacemos la pausa y regresamos, venimos.